25 de febrero del 2025. La lectura es de Marcos 9 del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñándole a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos un relato en el que nos explica dos puntos importantes, los vamos a ver. Dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. Galilea es la parte norte del país de Israel, la parte sur es Judea, la parte del centro es Samaria. Pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñándole a sus discípulos. Aquí sí estaba con sus 12 discípulos, los 12 apóstoles que después fueron enviados, y les estaba enseñando y les dijo algo importante. Ese es el punto 1. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Muy claramente ya les está diciendo cómo va él a morir, pero pues se quedaban así como diciendo: ¿cómo? Y después 3 días después vas a resucitar. O sea, se quedaron así como pensando. Nosotros hoy en día pues todo eso lo entendemos porque ya conocemos la historia, ya conocemos los sucesos, cómo se llevaron a cabo, entonces pues no nos cabe duda. Pero en aquel momento los discípulos pues sí se quedaron asombrados, no sabían qué, y no le querían preguntar, pues la vergüenza, la pena, ¿no? Pero imagínense, muy claramente les estaba diciendo eso. Entonces, bueno, pues aquí le dice que iba a ser entregado en manos de los hombres. Fue entregado a manos de los fariseos, que le hicieron un juicio, en donde después lo llevaron con Pilato, y Pilato lo manda con Herodes. Herodes lo regresa, no lo juzga, y se lo regresan a Pilato. Los fariseos, Caifás y Anás, le piden a Pilato que lo crucifique porque se ha denominado ser el Hijo de Dios, el rey de los judíos, y que ellos no tienen otro rey más que el César. Ay, sí, ¿no? En ese entonces así se lavaban el cuello, ¿no? Bueno, o se levantaban el cuello, digo. Bueno, esa es una de las cosas que pues es importante tenerlas y conocerlas, ya que nuestro Señor Jesucristo ya les había informado, ya les había dicho qué es lo que les iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos de nosotros pues le echamos la culpa a Judas Iscariote porque hizo el trabajo sucio. Ninguno de los discípulos pudo haber hecho eso que hizo Judas Iscariote de llevarlo y entregarlo. Decimos unos entregarlo, otros decimos lo vendió, otros dicen que lo traicionó. Son tres verbos diferentes, ¿eh? Pero bueno, vamos a manejar los tres continuamente. Lo traicionó entregándolo, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Recordemos que Judas Iscariote pues fue engañado. Los fariseos y los escribas le habían dicho: queremos tener una reunión con tu maestro para limar asperezas, para que esto se arregle, para que no haya trifulcas, porque vemos que lo siguen mucho y queremos que forma parte de nosotros y que todos nos unamos para evangelizar y para poder dirigir a nuestro pueblo. Y en algunas escrituras, en algún evangelio nos menciona que le dieron 30 monedas de plata a Judas Iscariote. En otras nos dice que las pidió, ¿sí? Ahí sí no hay una concordancia, ¿no? En otras no las pidió. De hecho, Judas Iscariote, cuando ve que es juzgado nuestro Señor Jesucristo, les dijo: he entregado a muerte a un inocente. Yo no sabía esto que iban a hacer ustedes. Ustedes que querían tener una reunión con él, más no un juicio. Y le dan las monedas a él, ¿no? Y él las avienta al templo, símbolo de que rechaza eso. Dice: ¿a nosotros qué? Es cosa tuya, ¿no? Sí, o sea, lo engañaron, o sea, definitivamente lo engañaron a Judas Iscariote. Pero bueno, ese es otro asunto, ya después lo veremos con más calma. Aquí vemos que ya se los está anunciando a sus discípulos, a los 12, por eso los llama aparte. Bueno, nos menciona la segunda parte, que llegaron a Cafarnaún,
en la parte norte de Galilea, Cafarnaúm, era donde vivía Simón, Pedro y Andrés. Ahí tenían sus barcas, sus lanchas. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo se transportaba en las barcas de Simón Pedro, y vivía ahí Simón Pedro, y ahí era donde muchas veces pernoctó nuestro Señor Jesucristo, en casa de Simón Pedro. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. ¿Sí? Venían platicando y discutiendo en el camino los discípulos, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién era el más importante de todos. Sí, ¿no? Porque imagínense, bueno, vamos a empezar con Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro dice, no, pues a mí me dice todo, dice que yo voy a ser el dirigente de este grupo, de la iglesia, yo en esta piedra edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro, ¿no? Pero también tenía ahí a Santiago y a Juan. Juan era el más pequeño de los discípulos y él decía que era el discípulo más amado, ¿sí? Pero también tenía ahí a dos primos, nuestro Señor Jesucristo, a Judas Tadeo y Santiago el Menor, eran hijos del señor Alfeo o Cleofas, que ese señor, su esposa, era prima de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Eran sus primos de nuestro Señor Jesucristo, entonces pues, sentían que eran los importantes, ¿no? También Judas Iscariote se sentía muy importante porque era paisano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Judas era el único que era de Judea, no era Galileo. Los 11 discípulos eran galileos, de la parte norte del país de Israel, pero la parte sur es Judea, y de ahí era Judas Iscariote. Y en Judea, en Belén de Judea, nació Jesucristo. O sea, eran paisanos, eran de la misma tribu, descendientes de la tribu de Judá, descendientes del rey David. Es posible que eran hasta familiares, lejanos, pero a lo mejor eran familiares, Judas Iscariote y nuestro Señor Jesucristo. Y él se sentía que pues era importante porque Jesucristo había confiado en él, en dejarle la bolsa del dinero, de la ayuda, de la limosna, de las dádivas que le daba a la gente, al grupo, para que se pudieran mantener en el lapso o en el recorrido que hacían de un lugar a otro, y que pues no trabajaban y no ganaban dinero, y tenían que tener dinero para poder comprar sus alimentos. Entonces nuestro Señor Jesucristo confió en Judas Iscariote de que él guardara el dinero. Y no confió en Mateo, siendo que Mateo era recaudador de impuestos, era como un contador hoy en día, y no confió en él. Eso es importante verlo, ¿no? Entonces, todos los discípulos tenían un porqué de sentirse el más importante. Eso era lo que venían discutiendo sobre el camino. Jesús les dice, ¿sí? Se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ese es el mensaje que tenemos hoy en día, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Servir a los demás, ayudar a los demás, sin nada a cambio. Hagamos obras de caridad, espirituales, corporales, con los dones del Espíritu Santo que tenemos, las habilidades, las virtudes, tus capacidades, tu facilidad que tienes. A lo mejor tienes facilidad de cuidar a los enfermos, a lo mejor tienes la facilidad de educar a la gente, a lo mejor tienes la facilidad de acompañar a la gente, a lo mejor tienes la facilidad de ayudar económicamente a la gente, o darle casa, vestir y sustento. Darle casa es, a lo mejor tienes departamentos y le rentas a alguna familia que no tiene mucho dinero, pero le estás ayudando, la estás apoyando. O sea, tenemos muchas formas de poder ayudar a los demás. Sí, una compañía, a lo mejor eres bueno para acompañar a la gente que está sola. Hay gente que en este mundo está sola, no tiene papá y mamá. Y ahora con esto del COVID que tuvimos, o de los terremotos que hemos tenido, mucha gente se quedó sola, muchos niños se quedaron solos. Sí, hay gente que adopta a los niños, sí, y los cría y los educa y los ama y los quiere y les da una casa, una familia. A lo mejor tienes el don, tienes algún don, el de sabiduría, el de inteligencia, el de ciencia, el de piedad, el de caridad. ¿Sí? A lo mejor tienes algún don y pues lo tienes que aplicar a los demás. Por eso Jesucristo dice, ¿quieres ser el más importante ante Dios? Ponte a servir a los demás. Así les dice, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Y sigue diciendo en la lectura, después tomando a un niño, fíjense, tomó a un niño, ¿sí? Lo puso en medio de ellos y lo abrazó y le dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. ¿Cómo la ven? ¿Y qué hacemos hoy con los niños? Hijo, ustedes lo saben mejor que yo. Los secuestran, ¿sí? Los matan, se los comen, hacen misas negras con los recién nacidos, ¿sí? Los violan, los niños, los maltratan, los maleducan, ¿sí? No los educan conforme a la moral
no los educan conforme a la cristiandad, no los a forma la palabra de Dios, sino desde chiquitos los invitan ya a fumar, los invitan ya a tomar, los invitan a drogar. ¿Qué hace la delincuencia? Pues agarra a los niños, porque saben que los niños pues son niños y si los llegan a agarrar pues no los meten a la cárcel, ¿sí? Hermanos, hemos mancillado, hemos maltratado a los niños, ¿sí? Y eso a nosotros pues nos conlleva a que reaccionemos y que tengamos una protección a los niños. Hoy en día se protege mucho a las mujeres, qué bueno, ¿sí? Hay leyes que protegen a las mujeres, ¿sí? Todo aquel que las golpea, todo aquel que las maltrata, todo aquel que las asesina, todo aquel que las secuestra, está bien, pero también a los niños, también hay que defenderlo a los niños, ¿sí? Hay que cuidarlos, no los descuiden, cuando anden en la calle no los suelten, no se distraigan por las cosas mundanas y materiales, después están comprando cosas y se olvidan que traen a su niño ahí al lado de ustedes, ¿sí? Y se los roban, ¿sí? O se accidentan los niños, se cruzan la calle, los atropellan, o se caen de las escaleras, suben a las escaleras eléctricas y los abandonan, se pueden atorar los niños con su ropa, con sus cosas, y pierden un brazo, pierden una mano, pierden un pie. Sí, hermanos, tengamos mucho cuidado con los niños, seamos honestos, en todo el tiempo de la humanidad, siempre los niños han sido destruidos, han sido asesinados. No quisiera decirles el ejemplo, pero ¿por qué creen que Dios permitió que Israel fuera invadido por los babilonios? Porque ya se habían vuelto idólatras los judíos, los israelitas en aquel entonces. Ofrecían sus hijos a dioses hechos por manos humanas y los sacrificaban y los mataban. Así como aquí en México, los indígenas, los nativos, sí, antes de que llegaran los españoles, así mataban a la gente aquí, les sacaban el corazón a mujeres, a hombres, a niños y a niñas. Es increíble, ¿no? Y hoy en día, pues sigue lo mismo, ¿no? Van ustedes a un determinado lugar, hoy se ha visto en las noticias, en donde se roban a los niños en lugares que supuestamente son lugares muy seguros. No te distraigas y no le quites la mirada a tus hijos, a los niños. Y si ves que un niño está siendo violentado, defiéndelo, por favor. Ese es mi consejo. Y bueno, pues aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo. Después tomando un niño lo puso en medio de ellos y lo abrazó y le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado, que es a nuestro Padre Dios. Recuerda que solamente hay una forma de llegar a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya tenemos al Espíritu Santo. O sea, ya podemos nosotros comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Y podemos llegar a nuestro Padre Dios. No olvidemos, son tres divinas personas que Dios se nos ha revelado a nosotros, en tres formas distintas. Pero es un Dios, es Dios, pero se nos ha revelado en tres formas distintas. No sé por qué tres, no sé por qué cuatro o no cinco, no sé. Cuando se vayan de aquí y estén ante Dios, le preguntan, ¿no? ¿Y por qué te revelas en tres personas y no en cuatro, no en cinco? ¿Eh? Ese era el formato para que pudiéramos comprender, aprender y entender a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nuestro trabajo, muy sencillo, lo dejó nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas, fíjense, las leyes de los profetas, más no la historia de los israelitas, más no la historia de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, no, se encierra la ley de los profetas. Acuérdense que los profetas no es profecía de ellos, era profecía de Dios por boca de ellos la anunciaban, ellos solamente prestaban su boca para llevar a cabo la expresión, la comunicación al pueblo israelita. No son profecías de ellos, son profecías de Dios. Y la profecía de Dios ya se cumplió. Se está cumpliendo hoy en día y se va a seguir cumpliendo porque la palabra de Dios nunca, nunca va a pasar. Los hombres pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así nos dice la Escritura. Así nos dice Dios. Bueno, espero que esto pues les sirva, estos dos temas que hemos visto el día de hoy, en el que les anuncia cómo va a ser su muerte y su resurrección, y les dice que el que quiera ser el más importante se ponga a servir a los demás. Que Dios te bendiga.